Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde-noche, ¿verdad? Eh, Les recuerdo, vamos a comenzar con el segmento de los eslabones escondidos de la Biblia, ¿verdad? Recordándoles que estamos hablando acerca del libro de Ruth. Ya estamos en el capítulo 4, estamos a punto de terminar, ¿verdad? Este desenlace tan maravilloso. Pero bien, estamos también les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y YouTube para que nos busquen por medio de ello, ¿verdad? Y también les hago un comentario. He estado mandando mensajes a los hermanos de las iglesias, de diferentes iglesias, y debido al incremento de iglesias que se han unido a este canal, sí, que se los he mandado, se me está haciendo un poquito complicado enviárselos personalmente. Entonces, por favor, a los hermanos, búsquenme por medio del canal, ¿sí? El canal de Facebook y YouTube. Inscríbanse si es posible para que conforme lleguen estos mensajes, salgan estos mensajes, les lleguen directamente y me eviten un poquito, me apoyen tantito también para ya no ocupar tanto tiempo en enviárselos personalmente a algunos, pero ya y también darle entrada a otros, porque también hay otras personas que me están mandando solicitudes de amistad y no las puedo ingresar porque pues ahora sí estoy un poquito saturado. Pero aquellos que ya conocen estos mensajes, ¿sí? Por favor, adhiéranse al canal y para darle oportunidad a un nuevo grupo para que conozcan de estas bonitas enseñanzas. Y pues se los agradezco, ¿verdad? Infinitamente. No nos perdemos de vista, seguimos en Facebook, pedimos también en YouTube hasta que el Señor lo decida, ¿verdad? También estamos hablando del Apocalipsis en la mañana, ¿verdad? El tema está muy interesante porque estamos hablando de la gran ramera, ¿verdad? ¿Quién es la gran ramera? Ya lo determinamos, y lo determinamos bajo los estatutos y la escritura de la Biblia, no bajo la percepción mía, ¿sí? Sino conforme a las sagradas escrituras, ¿sí? Pues bien, nos metemos con nuestro tema, ¿verdad? Porque está verdaderamente interesante. Ya hablamos que, pues, vos, ya el día de ayer, hablamos de que vos ya habló con el pariente, ¿verdad? Cercano para pedirle que redima a Ruth, ¿verdad? La moabita, pero el pariente pues no quiso redimir porque dijo no. Nosotros de acuerdo a la ley de Moisés no podemos permitir que en nuestras congregaciones, en nuestras familias entren moabitas y amonitas, entonces yo no puedo redimir. Y imagínense, por ejemplo, él siendo judío y que redima a una moabita, imagínense la esposa, el problema que va a tener con su esposa, ¿verdad? Cuando vea que, oye, espérate, tienes como una segunda mujer a una moabita, pues ¿qué te pasa? ¿Sí? Y como también este hombre, pues al parecer siendo un hombre adinerado, pues por la posición social también no le era conveniente. Sin embargo, tenemos que Boaz tenía una facultad interesante porque él era viudo, su esposa había muerto, ¿verdad? Lo vimos cuando llega Ruth y Noemí a Belén, ¿verdad? Entonces él es soltero, posiblemente por la posición económica que tenía, pues era el soltero más codiciado, aunque ya estaba grande, porque todo hace suponer que una vez que él tiene un hijo con Ruth, ¿verdad? Que es Obed, al poco tiempo él fallece porque pues ya era grande, pero el plan de Dios se tenía que llevar a cabo de una u otra manera. Y Él es el que pone y quita tiempos. Él es el que da vida, Él es el que la quita. En fin, vos pues ya logró que el pariente rechace la redención para con Ruth, ¿sí? Y pues hablamos de que los hombres del pueblo, ¿verdad? Dan una ilustración maravillosa a Ruth, ¿sí? Y le desean que sea como esta Judá y Tamara, ¿verdad? Que fueron padres y madres, pues que sean fructíferos y que la bendición de Dios de Israel esté con ellos, a pesar de que ella pues era de otra nación, pero
fue conversa, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Sobre todo desde el momento que le dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú mueras voy a morir yo. Pues bien, ahora nos vamos al capítulo 3, de este capítulo 4 nos vamos a los versículos 13 al 15, que dice: Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. No dice hijos, dice hijo, ¿sí? Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Fíjense nada más la maravillosa expresión que tienen las mujeres para con Noemí, ¿sí? Como podemos ver en nuestra historia, y como resultado, todo el pueblo de Belén se alegró por lo que estaba ocurriendo en la vida de Booz, y así lo expresaron, porque Noemí necesitaba un redentor para continuar la descendencia de Elimelech. El resto del capítulo 4 de Ruth cuenta del nacimiento de Obed, a Ruth y a Booz, y esto dio pie a la inclusión de la gran genealogía que se haya registrado en el versículo 21 de este por demás maravilloso libro. Por ello, el libro de Ruth y esta genealogía son lo que conecta a la familia del rey David, ¿sí?, con la tribu de Judá. Sin este libro no tendríamos un registro histórico de esa conexión, pues esta genealogía fue transferida en su totalidad al principio del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo. Presento pues y termino con esta bella historia de amor, narrando los últimos y detallados incidentes de esta humilde historia como un vínculo entre el gran plan y propósito de Dios. Leamos los versículos del 16 al 21. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya, y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Salmón es el que se casa con Rahab, la ramera. Fíjense nada más qué dinastía trae, qué genealogía trae nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que viene de primero con Tamara, ¿sí?, que se viste de ramera para engañar a su suegro, para desquitarse de su suegro, más bien dicho. Después con Judá. Después Salmón rescata, salva a Rahab de la muerte de la historia de Jericó. Y ahora ¿cómo se llama? Ruth, que es moabita, ¿sí?, viene a entrar dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice: y Salmón engendró a Booz, ¿sí?, y Booz engendró a Obed, ¿sí? Y ya continuamos, ¿verdad?, que Obed a Isaí, e Isaí a David. Leamos el versículo 22 de este último capítulo 4 del libro de Ruth. Obed engendró a Isaí, engendró a David. El nacimiento de Obed a Ruth y Booz en Belén representó el nacimiento de otro ser, Jesucristo, y las noticias de su venida resonaron hasta los fines de la tierra y producirían efectos tremendos y eternos sobre este mundo. El nombre Obed significa el siervo o el adorador. Las mujeres de Belén le pusieron este nombre debido a su relación con Noemí, que aunque en realidad no tenían ninguna consanguinidad materna con Noemí, pues
legalmente solo podía ser considerado como el hijo de su sobrino Booz. Sin embargo, fue un gran siervo para Noemí, pues fue un adorador del Dios vivo y verdadero, así como lo fue su madre. Y aquel pequeñito llegó a ser el abuelo del rey David. ¿Ve usted, amado hermano? Ruth fue la bisabuela de David, y así ella formó parte del linaje especial que condujo al Señor Jesucristo. La historia de Ruth es una clara ilustración del pariente redentor. Ahora miremos por unos momentos en qué medida aquel pariente redentor fue una figura del Señor Jesucristo. ¿En qué sentido el Señor Jesucristo cumplió esas expectativas? En primer lugar, aquel redentor tenía que ser un pariente cercano. En segundo lugar, tenía que estar dispuesto a redimir. Y en tercer lugar, tenía que poder redimir. Y en cuarto lugar, el pariente redentor tenía que ser libre él mismo. Y en quinto y último lugar, tenía que disponer del precio de la redención. Tenía que responder legalmente de lo que se requería. Booz fue capaz de cumplir con estas condiciones como redentor de Ruth, y el Señor Jesucristo, como nuestro pariente redentor y el redentor del mundo, cumplió también con todos estos requisitos. Veámoslo por un momento. En primer lugar, el Señor Jesucristo es nuestro pariente cercano. Nunca tuvo el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, sino hasta cuando nació en la tierra. Nunca podría haber salvado a su pueblo de sus pecados antes de haber venido a la tierra. Dijo el escritor de los Hebreos a los Hebreos en el capítulo 2 de su carta, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el versículo 16 del mismo capítulo de Hebreos sigue diciendo que Cristo no socorrió a los ángeles, sino que solo socorrió a la descendencia de Abraham. Pero, ¿a qué ángeles se refiere? Bueno, ¿a qué ángeles se refiere este libro? Pues a los ángeles que pecaron en la antigüedad. Para ellos no hubo ni habrá redención, como nos lo narra específicamente el libro de Judas en su capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y el apóstol Juan, escribiendo a los Gálatas, dijo en el capítulo 4, versículos 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesucristo, pues, es nuestro pariente redentor, y por su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección y su ascensión al cielo, los que lo reciben como su Salvador les hizo ahora hijos de Dios, y como hijos de Dios también nos hizo ser coherederos de Él, o sea, sus hermanos, como lo dice Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Cristo sabe todo en cuanto a nosotros hoy en día, porque fue hecho un ser humano, y este lo hizo solo por amor a nosotros. Ahora, en segundo lugar, un pariente redentor tiene que estar dispuesto a redimir, y sin duda alguna, Booz estaba dispuesto a redimir a Ruth. Usted y yo, amados hermanos, tenemos un pariente redentor que por amor actuó y mostró su disposición a redimirnos. Dijo el mismo escritor de los Hebreos en capítulo 12, versículo 2, pues puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En tercer lugar, el pariente redentor también tiene que ser poderoso para poder redimir, tenía que ser capaz de redimir. Tenemos la idea de que quizás Noemí tuviera algunos parientes pobres, y con ello nos imaginamos que cuando Noemí regresó a Belén, le fueron a visitar, y todo lo que les fue posible hacer fue solo simpatizar con ella, pues no les era posible ayudarla, ya que apenas podían ayudarse a sí mismos. Sin embargo, Booz
sí podía redimirla, pero el tiempo se me acabó. Nos vemos mañana para terminar este libro, este maravilloso libro. Soy Juan Carlos Muñoz, que Dios los bendiga. Hasta pronto.